Vamos a tener ahora un especial entre todos. Mañana por tus misericordias, le damos toda la alabanza, la gloria, porque usted la merece. Ayúdanos, oh Padre, en este momento crucial de presentar tu palabra. Aquellos que están a la distancia, que usted, oh Señor, pueda hacerle entender de que solo en Cristo hay una salvación grande y eterna. Y a los que ya están aquí, oh Padre, ayúdanos a reflexionar en ella. Si tu palabra nos ha de reprender, que nos reprenda. Si nos ha de edificar, Señor, esperamos su edificación. Háblenos, que hay un pueblo que le escucha y tiene la intención, Señor, de agradarle a usted. Si hay alguien más, oh Señor, que ha puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia le alcance, tu Espíritu Santo le guíe y pueda llegar aquí sano, salvo, Señor, por tus misericordias. Apelamos a la sangre de Cristo de igual manera, Señor, que nos limpie más y más tantas iniquidades que hasta ahora nos han ensuciado, Señor. Límpianos, santifícanos, guárdanos del mal, permite el no pecar contra usted, Señor, y el ser siempre instrumento, Señor, para buena honra y para toda tu gloria. Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días nueva vez. Hemos estado compartiendo en este capítulo 39 de Génesis, y si usted estuvo conmigo en la lectura, no sé si notó o ha de notar que aparecen ciertas medias verdades y ciertas molestias de manera indirecta. En el capítulo 39, vimos aquí que alguien se quejaba contra su esposo diciendo: el hebreo que tú trajiste vino e hizo abominación. Pero no tenía nombre ese hebreo. Tenía culpa Potifar o sabía Potifar que ese muchacho supuestamente iba a molestar a esa mujer. Molestó él a esa mujer. Le dijo José a ella: duerme conmigo. Pero ella dice en el texto que él vino hacia ella y dijo que durmieran juntos. Hermano, no le llama la atención que, para colmo, un día que entra él a la casa a trabajar, no hay ningún empleado allí. Podemos asumir que José era un supervisor allí, ¿sí o sí? Y si no hay empleados para supervisar, ¿qué haría un supervisor ahí? Pero él no lo sabía. No le llama la atención que esta mujer con astucia había preparado un plan perfecto para que nadie estuviese allí y que este hombre de Dios cayera. Hermanos, no sé si ustedes han ido estudiando o estudian después de que le damos los temas, los sermones, pero era mucho poner en juego José dejarle su ropa, porque era la evidencia de que iba a haber una acción. Recordemos que el hecho de que él le dejara su ropa no es que él se fue desnudo. Si yo me quito este traje, este chaleco, no quedo desnudo, queda una camisa. Pero si me quito esta camisa que está aquí, no me quedo desnudo aún. Él le dejó una prenda de vestir a ella porque ella se asió de él. Ustedes saben que las prendas a nivel de los judíos son diferentes a nuestras prendas. Utilizaba túnicas, etcétera, y quizás algo muy ligero. Ella pudo haberse agarrado de eso y él soltarse o zafarse de esa mujer. Hermano, esto nos manda y nos enseña que Dios siempre nos ha de poner una puerta de escape para el pecado, no una puerta de entrada. Cuidemos siempre, hermanos, no importa lo que quede en evidencia, recordemos que Dios es un juez justo y Él sabe lo que pasa en todas las circunstancias de nuestras vidas. Alguien puede decir: no, mira, tanto que se la da y hizo tal cosa, expresó tal cosa hacia mí. No se preocupe por eso, deje que Dios defienda la causa. A veces el tratar de defendernos dañamos las cosas. La Biblia nos enseña que sin leña, ¿qué pasa con el fuego? Entonces quiere decir que si le echamos leña, ¿qué pasará con el fuego? Se enciende más. Y aquí como que se está bregando con candela en este texto. Quiero compartir con ustedes el tema: huid de la tentación. Huid de la tentación. ¿Qué fue lo que hizo José en este texto que vamos a compartir, los versos 11 hasta el verso 23? ¿Qué hizo él? ¿Fue un cobarde José al salir huyendo de una mujer? Fue un valiente, hermanos, porque él honraba a Dios. Y la Biblia habla de los valientes. Son los que arrebatan el reino de Dios. Eso hizo José aquí. Arrebató el reino de Dios y no abrazó el pecado. El primer punto a compartir habla aquí: José resiste al intento descarado de seducción. No fue un intento descarado de seducción.
no había preparado esta mujer todo el escenario para que solamente estuviesen 2 personas en el play. No sé qué equipo usted aplaude, pero José aplaudía a su Dios, al Dios que tú y yo debemos aplaudir. José resiste al intento descarado de seducción. Los versos 11 vemos y leímos. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, como era de costumbre, y no había nadie de los de casa allí. ¿Cree que había trabajo en ese día? ¿Sería un día feriado? No lo sabemos. No sabemos el calendario judío. Y ella lo asió por su ropa, eso sí lo sabemos, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, no sabemos si él entró en la segunda tanda de trabajo o entró en la primera tanda de trabajo. Si hubiese sido quizás en la segunda tanda de trabajo, ella lo hubiese seducido a él. ¿Qué usted cree? Recuerde que la segunda tanda de trabajo ronda sobre las 3 de la tarde en adelante. Estaba próximo de la noche. Y la primera tanda arranca desde las 6 de la mañana, por lo menos. El asunto es, hermano, que no importa que fuese de día, ni que fuese de noche, ni que fuese de tarde. Ella de igual manera, ¿qué fue lo que hizo? Se asió de él para comer. No importan las horas, sí o sí. Nos da hambre en cualquier momento. Y de noche más, ¿no? Lo poco que conviene. Explicamos, claramente la esposa de Potifar sabía que José estaba evitándola. Así que elaboró un plan para atraparlo. Sin duda, fue ella la que hizo que no hubiera nadie de los de casa allí. No era la jefa de la casa, la ama de casa. Usted pudiera decirme, sí, pero si no había nadie que estuviese allí, los siervos no estaban allí, José igual se iba a devolver. Eso lo decidía su ama, la jefa, no él. Él igual era ¿qué? Un esclavo, un trabajador con un oficio o un cargo más elevado. ¿Qué es lo que dice la parte B del mismo verso? O pasamos al verso 12. ¿Y ella qué fue lo que hizo de él? Él fue que se le encimó a ella. Dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, es como si hubiese un estado, si podemos recrear la historia, el momento, la escena, como si lo agarrase por la ropa y decirle, duerme conmigo. En un estado de nervios, ¿no? O de un frenesí carnal. Así actúa el pecado, hermanos, bajo un frenesí despiadado, descontrolado. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de ese frenesí. Aquí vemos que José se resistió a este momento de tremenda tentación. Cuando, ¿qué hizo él, hermanos? En vez de quedarse ahí, tal vez, predicándole a ella o forcejeando, etcétera, de que no podía soltarse. Salió. La Biblia nos manda que huyamos de las pasiones juveniles. Si usted estudia 2 de Timoteo capítulo 2, todo el capítulo, Pablo le está exhortando a Timoteo que aprenda lo que él ya ha escuchado, que tenga cuidado, que huya de las pasiones juveniles. Incluso le dice de palabrerías y de cuestiones que no llegan a bendición y a edificación. No discutas esas cosas. Predica la palabra de Dios. Cuídate de ti mismo. Hermanos, si hay algo mal en nuestras vidas o el pecado más grande, está en nosotros. A veces decimos, no porque el diablo, no porque los demonios, el demonio. Muchas veces esas cosas Dios nos está guardando de ellas y nosotros nos descuidamos de nosotros mismos. No nos guarda Dios de todas esas cosas malas. No es Jehová nuestro pastor, dice la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿dónde morará? Cuando hay un fuerte sol y usted se pone bajo una sombra, no le cubre el sol. Así es la luz de Cristo en nuestras vidas. Nos cubre, nos da sombra, nos da paz. La enseñanza aquí es que José hizo lo que todos debemos hacer cuando enfrentamos este tipo de situación. Huyó y salió. La Biblia lo deja claro, como dije en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, donde allí el apóstol Pablo le dice a ese joven Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. Con lo de corazón limpio, ¿sirven a quién? ¿Invocan a quién?
Si no estamos corriendo hacia el pecado, tenemos una tendencia por lo menos quedarnos en su presencia. José sabía esa frase. Si no estamos corriendo hacia el pecado, tenemos una tendencia por lo menos quedarnos en su presencia. La Biblia nos manda que hagamos la única cosa segura, ¿qué? Huir de los deseos de la carne y correr tan rápido como podamos. Esa es la valentía que tú y yo debemos de tener. No somos fuertes en este camino. No te lo creas, que no lo eres. Si estás hablando, si estás mandando un texto y las cosas se ponen difíciles, si estás hablando por cualquier vía que sea y tienes que cortar la llamada porque ya lo que está pasando no honra a Dios, ¿qué debemos hacer? No, es que es de mala educación dejar a las personas hablando. Más mala educación es faltarle al Dios que tú le sirves. Dice aquí la versión de King James, en una versión en inglés de la Biblia. Ese texto dice exactamente en el verso 12, dejó la ropa en sus manos y huyó. ¿Por qué huyó José de esa escena, hermanos? ¿Sabía usted que nadie lo iba a sacar de allí? Él tenía sus dos pies, tenía la sabiduría de Dios para hacer en el momento correcto lo que debía de hacer. Los ángeles no iban a venir a sacarlo. Él tenía sus pies buenos sí o sí. No era un joven de hermosa presencia. Entonces esa hermosa presencia podía salir huyendo al pecado. Nadie más iba a sacarlo de allí, pero Dios provee una salida para escapar. Dios le había enseñado cuál era la puerta de escape. Él sabía de la casa cuáles eran las puertas de emergencia. ¿Usted sabe lo que son las puertas de emergencias? En las empresas, por lo regular y por defecto, si hay que hacer una evacuación rápida o un simulacro de evacuación, todos los empleados saben dónde dice ahí emergency door, puerta de emergencia. Bueno, él se la sabía en judío o en hebreo, esa puerta. Sigue diciendo aquí lo que la Biblia dice, primera a los Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Qué es lo que dice allí? No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ¿qué? Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? Para que podáis resistir. Qué contraste, ¿no? Uno resiste, pero es huyendo de la tentación. No resiste quedándose la tentación. José entendía eso, que de la única forma que tú y yo podemos resistir es que huyendo de la tentación, huyendo de la prueba, en este sentido, en este tipo de prueba. Entonces, él dejando su ropa, ¿dónde dejó las ropas él? Mire que él no agarró la ropa y quizás la zumbó, la tiró quizás en el horno para que se quemase, para que la evidencia no existiese. O tal vez ella la agarró muy rápido. ¿Para qué ella agarra las ropas de él? ¿Iba a hacer algo con la ropa de él? Ella lo quería a él. Pero ya que no pudo con él, quería entonces desbaratarle su testimonio. Acabarlo totalmente. Y de que un pueblo que estaba a años de venir con hambre, un padre que tenía ya 100 y tantos de años y un paquete de hermanos carnales, él tenía que alimentarlos. Él nunca cobró el mal que ellos hicieron a la vida de él. Al contrario, siempre pensó en su familia. Si usted se fija, él tiene hijos allí, José, más adelante, cuando él se casa. Él le pone nombres egipcios a sus hijos. ¿Qué nombre fue que le puso a sus hijos? Manasés y Efraín fueron. Nombres hebreos. Su identidad, hermanos, él nunca la olvidó. Él sabía que él era un peregrino y extranjero en esta tierra. Y aunque él no pudiese estar en su hogar, en aquella tierra de Canaán, Dios le había dado un lugar para que él fuese de bendición a aquellos que estaban allí. Y hemos hablado de eso. No importa dónde estemos, hermanos. No importa si hay música, si hay un bullicio, si el entorno es muy pecaminoso. Si usted es de Dios, ha de mostrar la santidad de Dios desde ahí. Porque ¿cómo puede mostrar Dios la santidad si no te lleva como instrumento? Es imposible, ¿no? Aquí la idea en cuanto a que él dejó su ropa
No es que escapó desnudo, explicó al principio, sino que se le quitó su prenda exterior. En esencia, él se fue con su ropa interior puesta o las demás ropas. José tenía que saber que esta posición de pureza le iba a salir muy caro, pero consideraba que valía la pena. Él decía, voy a jugarme la faja. Sé que seré juzgado y seré calumniado y ella tendría una razón para explicarlo, pero mi Dios es a quien yo he de dar cuenta, aunque sea en el día final. Hermano, si tú pones tu confianza en el Señor, hermano, no importa lo que puedan decir de nosotros, pero hagamos las cosas para el Señor. Nunca confiemos ni en príncipe ni en los hombres. Por lo regular, hermanos, nos han de quedar mal. No importa que sea tu padre, tu madre, tu hermano, etcétera, etcétera. Usted puede confiar en una persona y cuando llega el momento de obtener lo que usted esperaba, porque ya se había prometido, la situación no se dio y usted queda como ahí, como defraudado. Y wow, yo esperaba esto para hoy, mira que iba a salir y cómo voy a irme ahora porque contaba, etcétera. No se moleste, pídale y espere en su Señor, que su Señor nunca le ha de fallar. En los versos 13 hasta el verso 18 vemos aquí, la mujer de Potifar acusa falsamente a José ante Potifar. Si usted nota allí, son dos personajes que cobran de la decepción y del mal que quería hacerle a uno de ellos. No se entiende mucho, pero lo voy a explicar. Leamos un poco. Aquí dice en el verso 13 hasta el verso 18. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿A quién ella le está diciendo la querella? ¿A quién es? No, a los de su casa. Pero está diciendo que su esposo trajo un hebreo para hacerle daño a ellos. Voy a volverlo a leer, no sé si estoy equivocado. 14 dice, llamó a los de su casa. Sí, dice así. Y les habló diciendo, mirad, está señalando a alguien más. O ven ustedes, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. No está implicando a una tercera persona. Disgustada por su esposo porque trajo un hombre que era de Dios. Disgustada por su esposo porque ese hombre no era un hombre infiel. Trajiste uno muy bueno. No pude complacerme o satisfacerme. Él lo asimiló, hermanos, porque los hombres no somos tontos. Y viendo, yo alzaba la voz, dice ella, muy, ¿cómo se le llama? De víctima, ¿no? Y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Esa última parte es verdad, él huyó y salió. Pero de que le dejó la ropa, no, porque el texto me dice que ella asió de la ropa de él. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Recuerde que cuando ella comienza hablando, él no está ahí, pero le está diciendo a los de su casa, mirad, Potifar trajo uno aquí, de los mejores. Yo quería uno que no sirviera, para que me sirviera. Entonces le habló ella, oiga aquí, la misma querella le dice, él llega, asumimos que el texto ya lo entra en escena. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Había este siervo hebreo decepcionado a su amo. No le mostró Dios que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. No solamente el trabajo de José prosperaba, los bienes de Potifar prosperaron a 100%. Él era un hombre muy sabio y sabía cuando una verdad salía de alguien íntegro, o sabía cuando una mentira salía de alguien que era supuestamente su mujer. No se conocen los esposos. Por lo regular se juntan jóvenes y duran hasta la eternidad terrenal. Al final hasta se vuelven hermanos, dicen. Un error ese, no sé por qué siempre pasa eso. Pero vamos aquí. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. La última parte es verdad, él huyó fuera. Si yo hubiese disfrazado mejor la mentira, tal vez él hubiera detenido a pensar en lo que había pasado. Mire que José, él cuando es mandado a la cárcel, él no es mandado donde están los presos comunes, sino es mandado preso, encarcelado, hacia donde van los presos reales. Qué contraste, ¿no?
Porque si yo estoy muy enojado con mi empleado, yo lo voy a mandar al calabozo, al lugar más difícil. No lo voy a poner con preferencia, aunque esté en la cárcel. Porque no me diga usted que el alimento que come un empleado real es el mismo, o un preso real es el mismo que van a comer los presos normales. O usted me corrige. El asunto aquí, hermanos, que este hombre sintió tal vez mucha decepción por su mujer y sabía quién era José. ¿Por qué tantos días, años que él hubiese trabajado, nadie le había informado de que él se había propasado con esa mujer? Y precisamente no hay nadie en la casa, no hay nadie para defender a ese hombre. Ella es la única que lo acusa. Recuerde que cuando hay más de 3 testigos, la cosa es más creíble y hasta creíble. Aquí ella no tiene a nadie, pero José sí tenía a alguien en su vida, en su ser, en su persona, lo que importa del asunto. Ella no se sabía el nombre de José, hermanos. Pero ella dice, me traíste un hebreo. Cuidado si fue otro hebreo que también era esclavo. Ella está expresando que esas personas son una abominación delante de ellos, personas viles, y de que por eso él se portó como tal. Era así José, una persona indigna, una persona profana. No nos muestra la palabra de Dios que este hombre era un hombre que temía a Dios. Y todo lo que él hacía, ¿quién estaba con él? ¿Qué tanta misericordia mostraba Dios con José? Mostraba gracia sobre gracia. Eso habla de la sobreabundante gracia de Dios. No esa gracia común que tú y yo tenemos, una gracia más abundante, hermanos. Dios tenía en esta persona un hebreo, el siervo hebreo, y respetando aún el nombre de esa persona. Si yo sé su nombre, yo no tengo por qué llamarle con un calificativo, ¿no? Mira, ven acá, por favor. Mira tú. Tenemos que saber muy bien cómo nos expresamos, hermanos. Eso es muy cuidadoso. Dice aquí, en una época en la que el castigo era brutal y la vida no tenía mucho valor, especialmente la vida de un esclavo, la esposa de Potifar sabía que su acusación podría significar una sentencia ¿de qué? De muerte para José. ¿Quién podía decidir de que José muriera? Hermanos, ella le había presentado la carta de muerte del esclavo y él había hecho caso omiso, como decimos de eso. Él dice, las cosas se van a resolver y hay que investigar. Yo no te creo. Usted puede decirme, sí, pero ahí no dice eso. Sí, pero yo le digo que no mataron a José. Fue cuidado y mandado ¿a qué lugar? A la cárcel donde estaban ¿quiénes? Los presos reales. Esa es la razón por la que ella no dijo su nombre. Recuerde que ella expresa, ¿cómo que ella lo pinta a él o lo presenta el quién? El siervo hebreo. Ella no quería pensar en él como una verdadera persona. ¿Por qué? Porque él era simple y llanamente allí en esa casa lo que tú y yo somos, hermanos, esclavos de Cristo. Y si somos esclavos de Cristo, tenemos un amo a quien debemos y tenemos que dar cuenta. No importa lo que pueda hacer el hombre contigo. Dios ha de cuidarte aún allí, en un lugar difícil como lo es una cárcel. Ella dice en el verso 14, vino a él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿A qué había ido José a la casa? ¿A trabajar? No dice que se presentó él allí como de costumbre. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Ella le cambió el oficio a José, pero José no cambió su oficio. Él servía a Dios aunque no estuviera en servicio. Aunque no hubiera trabajo, él recordaba que a Dios había que honrarle. No importa si estamos solitos, si está oscuro, si no hay nadie, si estoy en la última provincia del país donde nadie me ve, Dios está allá a tu lado. Tal vez con millares de ángeles cuidándote, que no tropiece tu pie, que no tropiece tu persona, que no caigas, que no le deshonres. Hermanos, en cuanto a pecado se refiere, siempre quedarán rastros en nuestras vidas para mal. Tal vez usted no ha de verse con personas o con alguien que le conozca, pero hay una
conciencia, hermano, que te ha de trabajar. Y hay un corazón y un alma que no te dejará tranquilo hasta que no confieses y te apartes y nos apartemos de ese mal. El pecado es una carga difícil, hermano, que hasta enferma. ¿No fue lo que dijo David? Mientras callé, se envejecieron, ¿qué? Y creo que la enfermedad en los huesos no es una de las mejores. Vino a él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Debía haber ofendido y entristecido a José ser acusado con una mentira tan escandalosa e indignante. Sin embargo, no parecía defenderse de esta falsa acusación, así como Jesús se quedó en silencio ante sus acusadores. Isaías 53:7, vamos a ver qué nos dice de esto. El texto no me dice ahí que José estaba comprometido. Esa noticia de igual manera iba a llegar donde su prometida. Iba a pensar cosas buenas de ella, de él. Ninguna calumnia, hermanos, es buena. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo ahí? Enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, esta es una de las acciones de los creyentes más hermosas. ¿Cuál? Cuando te vociferan, cuando te maldicen, te dicen malas palabras, te insultan, y tú puedes retenerte y decir: la gloria es de Dios, Señor, cuídame, guárdame internamente, como orarle a Dios, Dios, Señor, conténme de pecar contra ti. Porque lo de menos es que usted conteste. Lo grande es que usted va a faltarle a Dios al contestar, al entrar en pecado también. Recuerde lo que tuvo que hacer Pedro cuando aquella muchacha lo ve y le dice: me parece que tú eres de los nuestros. Usted no se imagina lo que tuvo que hacer Pedro, hermanos, para ponerse del lado de los impíos, hacer lo que hacen los impíos, maldecir, negar a Jesús. Eso tuvo que hacer Pedro. Era un creyente, pero se vistió de las ropas del mundo. José dejó su ropa ahí y decidió servir y honrar a su Dios, aunque nadie lo defendiese en la tierra. Igual Mateo 27, 13 y 14 nos dice la palabra de Dios aquí. Mateo 27, verso 13 y verso 14. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermanos, el gobernador se maravilló de todo lo que el Señor respondió y expresó. Se maravilló del hermoso y elocuente silencio de Cristo. No hay forma humana, hermanos, donde a nosotros se nos digan cosas, se nos pellizquen, se nos hagan maldades y que usted nos responda. Seamos honestos. Por lo regular, una acción trae ¿qué? Una reacción. Y más en cuanto a palabra se refiere. En el caso de Jesús, hermanos, dice que enmudeció y no abrió su boca. No eran pocas las maldiciones y las palabras que proliferaban contra el Señor, incluso desde la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja y desciende. Incluso los dos que estaban ahí le decían: sálvate a él y sálvanos a nosotros, demuéstrale a ellos que tú eres el Cristo. Pero las cosas de Dios no actúan como tú y yo queremos, actúan como Dios quiere, como Dios obra. A veces queremos las cosas muy rápido. Si usted se fija, hay ejemplos en la Biblia donde las cosas rápido salen muy mal. No sé si recuerdan el caso de un tal Mefiboset. Había la intención de salvarlo a él porque iban a ser muertos todos los de la casa de Saúl. Alguien, al agarrarlo tan rápido y montarlo en el caballo, ¿qué pasó? El muchacho se cae, muy pequeño, pierde sus extremidades inferiores. Jamás volvió a caminar. Gloriosamente, David pregunta por él porque se escucha de que él vive. Y alguien le dice de una manera como: rey, no se preocupe ya por él. Él es minusválido. Él vive por allá en un lugar donde dice Valle de la Angustia. Dice: no. Háblame más de él y tráiganmelo. Mire cómo los hombres a veces nos desprecian y cuentan por nosotros
como hablan por nosotros. Oye, lo iban a ayudar y tú te opones a que sea ayudado. ¿Y qué hace el rey? Tráiganlo. ¿Dónde comía Mefiboset desde ese día? En la mesa del rey. No sé si usted ha comido bajo mesa de un rey, pero debe de ser algo hermoso, hermanos. Quizás tú nunca y yo comeremos terrenalmente de mesa de un rey, pero en el cielo estaremos con el Rey de Gloria, hermanos, comiendo a la mesa de él. Por algo David quiso y amó a ese joven. ¿Tiene idea de por qué David amó a ese joven? Recuerde que el padre de ese joven, un tal Jonatán, le salvó la vida a David muchas veces. Cuando Jonatán sabía que si alguien iba a suceder el reino era él, pero Dios le había mostrado a Jonatán por inspiración divina que él no iba a ser ese príncipe que iba a gobernar como rey, sino que le había dado el reino a uno que era mejor que su padre. Y ellos hicieron un pacto, hermano, de un amor entre una amistad mejor que un amor conyugal. Así lo dice la Biblia, expresado por David, que encontró en el amor de Jonatán el mejor de la amistad, hablando de un amor muy sincero, una intimidad honesta. Quiere decir que si hacemos un pacto, hermanos, aunque no esté la persona, usted se comprometió a eso. Cúmplale a Dios y Dios será honrado. Esto no era justo. A veces hay un precio que debe ser pagado por resistir la tentación. Hacemos esto en fe, confiando en que Dios hace que todas las cosas obren para bien en aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28 no dice eso. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Con esto quiero pasar al siguiente punto donde nos habla. José es enviado a prisión, los versos 19 y los versos 20. Mire qué sucedió. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pregunto otra vez, ¿tenía culpa Potifar de ese siervo de lo que ella decía que él había hecho? Mire que el hecho de que ella le está diciendo esa calumnia como que no le preocupa tanto, sino que las palabras de ella es que lo llevan como a un cólera y a encenderse en furor. Es como de explotar por dentro y tener que complacer a su mujer y no poder hacer más nada. Pero recuerde que él era digno de muerte ahí. Lo llevaron a la horca o al horno o a la hoguera. Fue guardado por Dios, hermanos. Para colmo, cuando él llega a otro lugar, si usted, bueno, sabemos que nadie que llega a la cárcel está llegando a uno de los mejores lugares, pero se tienen confianza los presos en la cárcel. No se duerman, no hay confianza. La persona que custodia la cárcel le da cuidado a los demás presos de su trabajo que hace. Pero nada más de llegar José y el que cuida la cárcel encuentra y recibe una bendición en él, el trabajo se le disminuye al jefe de la cárcel, porque ¿a quién pone el hombre? Pero no venía José de una cuestión vil, de una deshonra a la jefa, porque ese jefe de la cárcel, ¿a quién se debía? A Potifar y a la... Dios es terrible, no importa dónde estemos, y Dios obra, no importa dónde caigamos. Él nos levanta, hermanos. A ver si estoy equivocado, puedo fallar, ya que todo como humano me es ajeno. Eso lo veremos más adelante. Vamos a ver qué pasa en prisión. El texto me dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Bueno, vamos a ir más adelante, hablamos de lo que comencé. Pero aquí dice, cabe señalar que Potifar fue misericordioso con José. Asómbrese. ¿Por qué? Porque sospechaba el papel de su esposa en la situación. Él sabía lo honesta y lo tranquila y lo correcta que era su mujer. Tan tranquila que no había él salido fuera cuando ya estaba entrando un hombre. ¿Dónde está
las sábanas y la cama por lo regular en la sala, a la entrada. Él sabía si José tenía oficios allí. Repito, Potifar fue misericordioso con José porque sospechaba el papel de su esposa en la situación. Quizá la ira no se haya dirigido contra José, sino en contra de la mujer por haberlo manipulado. Ella manipuló la situación. Usted se da cuenta cuando alguien está hablando de una manera que está guiando las cosas y manipulándolas, poniéndole en una situación en la que, para no denigrarse, ¿qué tenía que hacer él como amo? Despedir al hombre que hacía que todo le estaba yendo tan mal a él. No le estaba yendo mal. Él sabía que si ponía a otra persona en ese cargo jamás sería lo mismo, pero tenía que hacerlo por su estatus y, para colmo, por la mujer que tenía. Alguien dice aquí en forma de exclamación: pobre Potifar, se quedó con su esposa y sin José, quien hacía que toda su casa funcionara como. Mire que con José la casa funcionaba bien, pero cuando la mujer estaba ahí ya se armaba un problema, una acusación, dime y direte, ¿no? La muerte era la única sanción que José razonablemente podría esperar. Aunque pareciera necesario para su defensa, antes de ahí, repito, la muerte era la única sanción que José razonablemente podría esperar. Su aplazamiento presumiblemente se debió en gran parte al respeto que él se había ganado. ¿Con quién, hermanos? Y si él se había ganado respeto con su jefe, los demás empleados no tenían el testimonio y la conducta tal de él. Si lo defendía el jefe, hasta sus enemigos, hermanos, podían decir: él puede ser de todo, pero él nunca hacía a propasar con la jefa. Él podía mandarme mucho, pero con la jefa él no se iba a propasar. Él era muy exigente, pero con la jefa no. A ese nivel no. ¿No dice la Escritura: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún hasta sus enemigos hace que estar en paz con él? Eso es hermoso, hermanos. Dios pelea hasta con instrumentos sucios por nuestra causa. La mezcla de ira y moderación en Potifar podría reflejar un leve recelo acerca de la exactitud total de la acusación. ¿Cuántos estaban ahí en el lugar de los hechos? 2 personas. Uno que servía y otra. Póngale el calificativo a usted. No puedo pecar, estamos ahora mismo en prédica, ¿no? Sigue diciendo aquí. Alguien nos enseña, él nunca dijo una palabra. De hecho, el texto no dice que él se defiende. Ni en la cárcel habla de eso. Al contrario, habla de la palabra de Dios. Habla de la revelación de Dios. Aquellos que Dios le manda para colmos revelaciones que ellos no entienden. Él nunca dijo una palabra sobre la esposa de Potifar. Él estaba en la cárcel, le puede decir: oye, por esa mujer del carajo, esta mujer esta mujer otra. Hermanos, él estaba confiando en Dios. Y cuando tú confías en Dios, vas a hablar de la palabra de Dios. Vas a olvidar las pequeñas amenazas, acusaciones, denigraciones, todo lo que proliferen contra ti, digan contra ti. Eso no es nada. El Señor sufrió más y venció, salió victorioso. ¿Quién soy yo? Que hablen por la causa de Cristo, siempre que sea lo mejor mintiendo de nosotros. Él nunca dijo una palabra, repetimos, sobre la esposa de Potifar, aunque pareciera necesario para su defensa. Más bien no acusaría a la mujer. Dejó el juicio o dejó pasar el juicio y la abandonó a su propia conciencia y a la consideración más fría de su marido. Eso es mucho apostar de la persona de uno. Yo sé quién es mi jefe y mi jefe sabe quién soy yo. Yo voy a ver a quién él le va a creer. Yo soy digno de muerte, pero él sabe quién soy yo. Y si muero, él sabe a quién está matando. Esto mostraba gran poder. Es duro para un hombre apretar sus labios, no decir nada cuando su carácter está en juego.
Tan elocuente fue José en su silencio que no hay una palabra de queja a lo largo de todo el registro de su vida. Si usted nota, todo lo que vamos a ver más adelante, eso no se menciona, ella muere hasta ahí. De hecho, murió y sin posibilidad de llegar a la vida eterna, porque no nos dice el texto que ella se arrepintió de ello. Pudiéramos decir que este hombre pudo ver la misericordia y la soberanía de Dios en cuanto a Potifar se refiere, porque todo lo que José hacía, Dios le mostró a él que estaba con ese muchacho. El texto en el verso 20 habla, y tomó su amo a José y lo puso ¿dónde? Pobre José. José fue del privilegio en la casa de su padre a la cisterna en la que sus hermanos lo lanzaron y a ser propiedad en el mercado de ¿quiénes? Triste, ¿no? Del privilegio de administrar la casa de Potifar a la posición de principios contra la tentación, del perjurio, de la falsa acusación, a la prisión del faraón. Como de atrás para adelante, todo, ¿no? Cae muy profundo, es sacado. De arriba de la superficie es hundido. Pero Dios siempre estaba con José y le extendía su misericordia. La enseñanza aquí es que podemos ver la misericordia de Dios en esto, porque si Potifar le hubiese creído a su esposa, hemos hablado de eso ya, ciertamente habría tenido que matar a ese amigo, a ese excelente empleado. La otra cara también de todo esto es que podemos ver la injusticia en esto. No hubo injusticia en una persona acusando a ese muchacho, pero Dios es justo y paga a cada uno conforme y da su pago en persona. Ya que José sufrió por el pecado de otro, como cristianos, recordemos a alguien que resistió completamente todas las tentaciones, quien mientras defendía la justicia fue despojado de sus vestiduras y fue castigado por nuestros pecados. Quiero que el mensaje llegue hasta aquí. Entonces esta parte final nos dice, honremos siempre nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Estamos en la parte final. Se quedó José allí, en aquel lugar de la cárcel donde estaban los presos reales. Dice allí, en este punto, José prospera, incluso ¿dónde? ¿Por qué, hermano? José prosperó en la cárcel. Era buen muchacho, buen trabajador, no buen creyente. La palabra clave la vamos a leer en los versos 21 hasta el verso 23. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. No solamente un tal Potifar había extendido su misericordia, esa era la de menos, porque Dios usa a quien Él quiere para extender su misericordia. Y cuando Dios quiere, Él mismo entonces muestra su misericordia. Me gusta más la de Dios directa. Dice, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con ¿quién? Y lo que él hacía, ¿quién lo prosperaba? Hermanos, aunque sean presos reales, son presos. La cárcel es un lugar difícil, ¿no? Me llama mucho la atención que en ese texto o en estos versos vemos la palabra, pero Jehová estaba con José. Mire que sale Potifar del escenario. Fue justo, fue misericordioso con él. Pero no solamente Potifar, sino también que hay un jefe de la cárcel. No sabemos si tenían comunicación, etcétera. Pero con solo la presencia de José, Dios puso gracia sobre esta persona. Entendemos que en la cárcel, muy difícil, se está sonriendo todo el tiempo. Lo ideal es no sonreír mucho. Bueno, los que conocen de cárceles aquí pueden hablar de eso. Cómo se vive allí. Nadie quiere estar allí, por mejor lugar que sea, aunque seas un preso real. Pero Jehová estaba con José y le extendió ¿qué? Qué hermosa palabra, ¿no? Si Dios bendijo a José en el pozo, allí en la cisterna donde lo tiraron y para cuando no había agua. Si Él bendijo a José, el esclavo,
donde lo tiraron entonces en la cárcel, y para colmo haya gracia delante del carcelero. No debemos sorprendernos en ver la bendición de José en la cárcel. Ninguna de esas circunstancias terribles descarriló el plan de Dios para la vida de José. El tema dominante aquí es que José tuvo éxito. ¿Por qué, hermanos? Por la bendición de Dios. Y es la bendición de Dios la que nos aprovecha siempre. Desde ese día pudimos ver en lo que relatamos de este capítulo muchas expresiones donde dice, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero en el verso 2 del capítulo 39, este capítulo. Vemos un poco más donde dice, vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en todas sus empresas, verso 3 del capítulo 39. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿qué pasó allí? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? De la mujer. Bueno, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Al contrario, la mujer podía malgastar de más porque Dios estaba proveyendo muchísimo. Pero no quererle hacerle mal al que Dios estaba utilizando. Ahí falló. Hermanos, incluso después de que José es acusado falsamente y encarcelado, ¿qué pasa allí en la cárcel? Dios lo sigue bendiciendo. Qué terrible es Dios. Como dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero Jehová estaba con José, verso 21. En el verso 23, pero Jehová estaba con José. En realidad es de poca importancia en cuáles circunstancias se encuentra un siervo de Dios como José. Siempre estará en el servicio de su amo y Dios lo honrará y prosperará su trabajo. En los versos 22 y verso 23 vemos que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? El encargado de la cárcel. Y él tenía experiencia en trabajar con presos, trabajar con gente de esa manera. Él trabajaba con siervos allí fuera, ¿no? Pero trabajar con presos también le ponen esa chiripa, como decimos, ese encargo. Miren lo glorioso, explicamos. Como pasó antes en la casa de Potifar, José llegó a la cima, aún en la cárcel. Él está en una posición alta allí dentro, convirtiéndose en el principal administrador de la prisión. A través de su experiencia en ambos lugares, Dios desarrolló las capacidades administrativas que José necesitaría un día para salvar a su familia. ¿Y salvar qué? Para aquella época, el mundo entero. Una segunda aplicación. Podemos ver que el Señor estaba con José cuando fue echado en la prisión y él sabía que Dios estaba con él. Tú sabes, hermano, cuando la presencia de Dios está en ti. Si estamos mal ante su presencia, nos vamos a dar cuenta. Las cosas no caminan bien, no nos salen bien. Por eso debemos de volvernos a Dios para que Dios entonces limpie nuestros caminos, limpie nuestro accionar. Hermano, cuando ustedes están bien con Dios, no sé si lo han experimentado, hasta cuando usted sale rápido, los semáforos todos están en verdes. No sé si han medido eso ustedes. Pero cuando las cosas estén mal, por lo regular, se te dificultan, los semáforos cambian. Repito un poco más. Pudimos ver que el Señor estaba con José cuando fue echado en la prisión. Y él sabía que Dios estaba con él, ¿dónde? En la prisión. Y por eso nunca desfalleció en su dolor, sino que se apresuró para sacar lo mejor de su condición de afligido. Él no entró cabizbajo a la prisión, aunque es un lugar de entrar cabizbajo. Él no tenía culpa, él no había hecho nada. Y Dios lo sabía. Y se lo pudo haber mostrado tanto a Potifar, que sabía cómo era su mujer, como a ese jefe de la cárcel, que había escuchado mucho de un joven, que todo lo que hacía adjunto de su jefe, Dios lo hacía prosperar. Todo se sabe. Lo bueno, si confiamos que Jehová es nuestro pastor, Él nunca nos dejará. Si confiamos en que Jesús es nuestro Salvador, Él nunca nos desamparará, ya que Él es fiel a sus promesas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Y también es justo.
Vamos a dar gracias por la palabra, amante Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a obedecerla, Dios, ayúdanos a seguir el ejemplo de José, Dios, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a oír la tentación, ayúdanos a serte siempre fiel, oh Dios. En nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar el tiempo de recolección de diezmos y ofrendas y vamos a orar nuevamente. Amante